bon dia a tothom, benvinguts a la sala Cinival i avui tenim aquesta jornada especial que és sobre el vaixell Natxamaia Anna, que com sabeu el 28 de maig del 2021 va haver aquesta tragèdia al port de Castelló, un vaixell de bandera panamenya, 9 tripulants, que durant les operacions de càrrega el vaixell, en un moment determinat, que ens explicaran perfectament, va bolcar, no? Va començar a escurar i va bolcar. Va costar la vida a 2 persones, amb un tripulant del vaixell i amb un estibador del port de Castelló. Això va fer que es mobilitzés gran quantitat de persones i d'institucions per intentar fer el rescat d'aquestes persones que ja van aparèixer mortes. I avui és important perquè tenim 2 persones molt conegudes per vosaltres, membres de l'Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant. Tenim el Sergio Aranda i el Víctor Rubio, que ells han analitzat aquest cas i avui exposaran també el seu treball i després un anàlisi dels fets on han hagut d'investigar. Doncs bé, jo us deixo la paraula. Aquest acte s'està gravant perquè els estudiants ho podran veure, ens ho han demanat per veure després de classe, mitjançant els sistemes que tenim avui dia de gravació i tal. I després de la seva xerrada, si ho creieu oportú i voleu fer alguna pregunta, alguna declaració, tindrem aquest espai de temps. Doncs endavant, Sergio, si vols començar. Moltes gràcies. Bueno, si et sembla bé, m'assentaré allà i si podré veure també la presentació. Ah, muy bien, sí, sí. Bueno, tenemos, muchísimas gracias por estar aquí. Haremos la presentación en castellano en atención a varios colegas que nos visitan de fuera de aquí, ¿no? A todos muchísimas gracias y expresaros que para mí desde luego es un honor estar de este lado de la mesa después de tantos años aquí en mi alma mater, ¿no? Bien, lo que vamos a tratar es el caso del Natxamaia Anna. Este barco en el puerto de Castellón a las 7 de la tarde, parece que esto sea una necrológica, pero es que hasta las horas son importantes, ¿no? Ya como veremos. Estaba amarrado estribor al muelle, terminando las operaciones de carga y precisamente al cargar el último contenedor de los que estaban previstos, el barco escoró a estribor, apoyó el alerón del puente unos segundos en el muelle, se deslizó un poco y acabó dando la vuelta. Quilla el sol. Unas 10 personas acabaron en el agua, entre marineros y estibadores. Uno de los estibadores dentro del barco se ahogó y el cocinero del barco, que parece que estaba en el exterior, también quedó atrapado en el vuelco y pereció también. También hubo un estibador que en el movimiento se golpeó con algo, probablemente. Lo rescataron in extremis porque el cuerpo había quedado flotando boca abajo, pero consiguieron los compañeros sacarlo de ahí y salvarle la vida, aunque permaneció en la UCI hasta el 9 de julio, desde el 28 de mayo. O sea, realmente fue de poco que no fueran 3 las víctimas en vez de 2. La investigación de este suceso sigue hoy en día, 10 meses después del accidente, bajo secreto de sumario, es decir, está sub iudice en el juzgado, en el tribunal, el juzgado número 3 de Castellón de la Plana. Y aunque, desde luego, la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos de la Subsecretaría de la Marina Mercante ha iniciado una investigación, enviando allí sus peritos y demás,
evidentemente tampoco ha salido a la luz. Me imagino que no saldrá hasta que haya una sentencia por parte del juez. Es lo más probable, ¿no? Por lo tanto, si bien creemos que el objetivo de la presentación con las cosas que hemos ido descubriendo queda cubierto, hay detalles que ignoramos porque no hemos podido acceder a todos los documentos, ¿no? y todos los testimonios, aunque algunos hemos conseguido, ¿no? El objetivo, os preguntaréis ya, ¿de qué objetivo hablas? El objetivo es prevenir a los futuros capitanes que vayan saliendo de esta escuela sobre lo que puede pasar. El lenguaje más coloquial, diríamos, en la jungla en la que se meten, ¿no? Especialmente si tienen que navegar en cargos como primer oficial y capitán en barcos similares a este, de esas medidas tan pequeñas, ¿no? El capitán del barco siempre está señalado como el último culpable, el último responsable de todo lo que pase. Y eso, si bien se puede percibir como una injusticia, espero que al final veáis que es que el capitán es el último filtro que puede evitar una tragedia. Evidentemente no siempre tiene los apoyos necesarios, pero en la ley general, la ley internacional, se reconoce que el capitán puede decidir esto no lo voy a hacer y no hacerlo. Después tendrá que pechar con las consecuencias, ¿no? Pero es el último filtro, por lo tanto, si a él también se le cuela, suele acabar siendo inculpado de alguna manera. Este además es un caso con 2 muertos y un herido grave, por lo tanto tendrá implicaciones penales y, en fin, aparte de que para el capitán este asunto pesará sobre su conciencia, es probable que vaya a tener consecuencias jurídicas más graves, ¿no? Vamos a ver también que en un accidente como estos confluyen una serie de circunstancias adversas que se podrían considerar como atenuantes de la culpabilidad del capitán. Pero en realidad no es así, puesto que, como os acabo de decir, el capitán debe tenerlo absolutamente todo en cuenta, ¿no? Lo de la concurrencia de estos elementos adversos, por ejemplo, el mal tiempo, que eso no lo puede evitar el capitán, ¿no? Son cosas que están ahí y hay que lidiar con ellas, ¿no? Entonces hay efectos adversos y otros que son errores a veces humanos y a veces achacables a otras causas. Pero también es importante, creo, para los futuros capitanes, para los alumnos, que tengan en cuenta esas cosas, ¿no? Bien, con esto podemos empezar ya en el núcleo de la cuestión y recordando un programa que hay en la radio y algún capítulo que han hecho por la televisión, dice, intentarem posar llum a la foscor. Le cedo pues la palabra a mi colega y amigo Víctor. Bueno, como dicen colega y sin embargo amigo, ¿eh? A veces va diferente. Bueno, yo os voy a poner en antecedentes. Vamos a ver primero el marco donde ha pasado la cosa. Este es el puerto de Castellón de la Plana. Se ve la foto, cómo se ve la plana bien, y vemos el puerto. Vemos dónde acabó el Nadmille Ana, en la terminal. Y vemos el muelle donde ocurrió, que esto es para la inauguración, que faltaban unos meses para que pasara el accidente.
para que veáis la perspectiva que tiene ese muelle. ¿Vale? ¿Qué vemos ahí? Vemos ahí que el puerto de Castellón no es un puerto viejo, no es un puerto olvidado, no es un puerto que no se cuide, no es un puerto que no quiera competir, es un puerto que, estas son imágenes potentes, ¿no? Y es un puerto que tiene su actividad, esta es la actividad que veis, la que tiene reciente. Veis que la mercancía que domina son los graneles líquidos y los graneles sólidos. Y luego abajo, el número de contenedores que ha movido. ¿Vale? Esto, para que veáis dónde lo sitúa, en lo que sería el mapa español, que hay 28 autoridades portuarias, el puerto de Castellón, con sus 21.000, está bastante bien. Entonces, si vamos a este gráfico, que lo veréis más claro, vemos que el puerto de Castellón pues se sitúa en el puesto número 9 y va rascándole el camino a Huelva. ¿Cómo lo consigue esto? Bueno, Castellón tiene una baza, no buena, buenísima. Castellón está incrustado en una zona industrial muy poderosa, muy agresiva comercialmente, que exporta muchísimo y que es la industria de la cerámica, del azulejo. Son potentísimos. Lo que sería el triángulo Castellón, Honda, Nules, con Villarreal en el centro, es una región exportadora a nivel mundial tremenda. Entonces, ahí tiene una ventaja y muchas cosas de los que veis, el tráfico que habéis visto antes de graneles, de arenas, de combustible, es para esa industria. Y luego, eso que le beneficia mucho y que le da mucho empuje al puerto de Castellón, lo tiene que combinar con una cosa que es lo contrario, que no le ayuda casi nada. Y es que está a 54 kilómetros del puerto de Valencia. Si veis esas estadísticas de toneladas, y nos vamos a los que más mueven de tonelaje, vemos Algeciras, Valencia y Barcelona. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué tienen estos puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona que no tenga Castellón? Pues, a ver, ¿cómo lo explico? El mover toneladas está muy bien, pero los puertos no son ONG, los puertos viven de la facturación. Entonces, lo que es los graneles va muy bien, dan mucho volumen, te sitúan bien, pero realmente lo que te da facturación, y facturación quiere decir puestos de trabajo y quiere decir potencial de crecimiento. Lo que da facturación es la carga general. Bien, ellos tienen carga general porque son una potencia exportadora. Dentro de la carga general, entre la convencional y contenedor, la que da más dinero, más facturación, es el contenedor. Dentro del contenedor, la que da más facturación es el que va en líneas regulares, no el que va al Trump. Y dentro de carga general, contenedor, líneas regulares, ¿cuáles? Las grandes, las intercontinentales, las transoceánicas. Y entonces, ¿qué vemos? Que las transoceánicas en contenedor, carga general, se derivan Valencia, Barcelona y Algeciras. ¿Qué le queda a Castellón? Le queda competir para seguir siendo poderoso, para tener opciones, competir en las líneas de carga general contenedores, pero menores. En los armadores tiene que confiar en los armadores pequeños, en los medianos, en los que se mueven en el Mediterráneo, en los que no tienen los servicios transoceánicos. ¿Vale? Entonces, pues esa lucha la están haciendo bien, la están haciendo muy bien, por eso se sitúan ahí, pero, y aquí viene la pregunta, ¿dónde acaba una política comercial agresiva para captar armadores modestos y dónde empieza la permisividad imprudente? ¿Y dónde acaba la permisividad imprudente y empieza la barra libre? ¿Vale? Este es un tema que aquí nos puede influir. Estas son las líneas que veis que ellos luchan en contenedor. Son 10 líneas, está muy bien. Si veis el puerto de Tarragona, que también va muy bien en el tema de graneles, en cambio Castellón a Tarragona la supera el número de contenedores. Estas son las líneas y para acabar el tema de Castellón, deciros, mirad, de cada 4 contenedores que produce la zona de Castellón, esa zona industrial, apenas uno sale por el puerto de Castellón. Los otros 3 se van por el puerto de Valencia. Bueno, vamos a hablar del barco. Ahí lo tenemos, el barco, en las millas. Bueno, para Sergio y para mí ya lo hemos repetido tantas veces, ¿no? Que ya le tratamos de tú.
Es un nombre turco, Nazmiye es un nombre de mujer, Ana significa mamá, y para hacerlo a cambio traducido ya otra vez mamá Juana, algo así, podría ser ese el nombre del barco. El último nombre del barco. Pues ya lo veis, es un barco que casi hace 80 metros, la bodega toda corrida abierta, mirad, y importante, ¿veis? Ese pontón que hay en medio, ese es el que mantiene, está en la cuaderna maestra, y es el que refuerza la resistencia del casco. Ese tiene que estar ahí fijo por mucho que abran las escotillas. Ahí lo vemos otra vez. Mirad el puente, que es un puente típico de los barcos de río y de aguas tranquilas, así elevado, casi telescópico, ¿eh? Y esta es la información que nos da la Organización Marítima Internacional sobre el barco. Pues mirad, vamos abajo, la construcción, pues es un barco, era un barco de 35 años, es un barco ya viejo. Vemos que es bandera panameña. Bandera panameña, ¿sabéis todo lo que significa? Significa acogerse a registrarlo en un país que exige poco a los armadores, siempre buscando la parte económica de menos gasto. Y que fue construido en un astillero alemán, en Mordosland, el astillero Dietrich-Schweizer. No lo intentéis pronunciar, uno se puede esguinzar la lengua intentándolo si no tiene práctica. Entonces, este astillero todavía existe, y es un astillero con 19 especialistas, todavía funciona después de todos esos años, y ahora su proyecto que está lanzando es esto que veis aquí, que es un catamarán para el transporte de personas entre islas, hecho por el mismo astillero que construyó ese barco. Este es el armador. El armador turco propietario que gestionaba y disponía del buque para lo que pidieran sus clientes. Chinook Shipping Corporation de Estambul, y si veis la fecha de fundación de la empresa, 2017, apenas hace 5 años, va justillo, lleva 5 años, ¿no? Y ese armador que lleva 5 años funcionando y claro, lo que pone en su página web es que es muy bueno y que cumple con todo, en estos momentos, Chinook Shipping, están manejando 5 barcos. Antes tenían 6, ahora están estos 5 barcos. Del total de 6 barcos, el Nazmiye era el más viejo. Y el que tiene, pero tampoco este que tiene el nombre chino, Huaxia, no es el más moderno, pero más moderno quiere decir 14 años. No es un chaval. Aquí tenéis la fotografía de Nazmiye. Esta la hemos puesto porque Simón en la foto, porque el barco, conforme fue cambiando de manos, fue cambiando de nombre, y eso nos ha permitido situar el año de la fotografía. Pues, claro, ¿veis? Si va el nombre de Simón, pues es 1986, llevaba poquitos años navegando. Y esta es la última fotografía que la hemos sacado de la web del armador. Lo que veis ahí es el puente de Kemal Atatürk. Este es el camino para ir al Bósforo. Cuando vayáis al Bósforo tendréis que cruzar por ahí. Es el que enlaza la zona europea y la zona asiática. La fotografía muy bien, pero llama la atención mirar el estado de la cubierta de la escotilla del barco. No parece ese. Cuidado, ¿verdad? Vamos al tema personal. Ahí tenéis la tripulación. Esta es la tripulación, naturalmente los que se salvaron, falta uno. El que va de amarillo es el capitán. Y aquí en esta foto se tomó que están recogidos en el Stella Maris de Castellón. El Stella Maris de Castellón acudió enseguida al tener noticia del accidente, amparó a los marineros, les proveyó de todo lo que podían necesitar, ropa, los albergó, les buscó hotel, los estuvo guardando, acompañando, y pues hasta que pudieron ser repatriados, y eso duró varias semanas, ¿no? Y entonces, permíteme, estos son los responsables de Stella Maris Castellón, Alberta Rufat, Javier Peris y Marla. Eso, de verdad que son personas que hacen que el mundo sea mejor alrededor de ellos, ¿vale? Pero bueno, aparte de cuidar la parte material y la parte física y ampararlos y facilitar las comunicaciones con la familia, esta tripulación tenía además otro lado muy crudo abierto, que es la parte económica.
¿Qué pasa con mis salarios? ¿Cómo me repartirían? ¿Dónde está mi dinero? ¿Cómo me recompongo yo de esto? Entonces, si para la parte humana necesitas a esta gente, para la otra parte, la económica, necesitas también pues un tipo de persona que te ayude en ese tema, que además de ser generoso, que además de ser tenga empatía, como tendrá que enfrentarse a los abogados del P&I, tiene que ser, para decirlo así en compañía, un poco cabrón. Tiene que ser un poco cabrón. Esto lo digo como metáfora para que se entienda el mensaje. Es decir, cuando alguna persona se tiene que enfrentar con unos abogados que se las saben todas, tú quieres que el que te defienda sea un poco, tenga esa calidad. Y entonces, ahí hemos puesto, bueno, seguro que muchos habéis conocido a Cassius Clay y a Sonny Liston en la pelea por el combate mundial. Pues esta es la lucha que no se ha visto entre IETF, la coordinadora de sindicatos que defiende a los marinos, y el P&I Club, que es la coordinadora, diría así, admitiendo así la definición, de las compañías de seguros que se unifican en el P&I para defender sus intereses. Vamos para acabar ya la parte descriptiva, a ver la bodega y la mercancía. Esta es la bodega de Nasmille, son unos 50 metros, son 6 de altura y unos 8 y pico de ancho. Veis ahí la suma del pontón que asegura la cuaderna maestra. Y vamos a ver las mercancías. Básicamente había 3 grupos de mercancías. Habían los tableros de madera, había la frita en big bag o pallets y habían los contenedores con los productos de cerámica. Ahí veis lo que serían los atados de madera normal. No son estos los que iban en el viaje, solamente es para que tengáis una idea de cómo, de la imagen que dan en bodega. Ahí tenéis big bags, que podrían ser de frita. No son estos, son los que hemos podido conseguir. Lo de la derecha no, lo de la derecha, como sabéis, son bobinas que se utilizan en la industria del automóvil. Eso, la bobina sale de la plancha así, baja la prensa, le pega un golpe y cuando se va la prensa queda ya reconocible la figura del coche, ¿sabes? Pero en este caso no llevaban este tipo de mercancías, pero es para lo que estaba previsto el barco también, ¿no? Ya entramos en un tema más dedicado, que es la cubertada. Aquí veis una cubertada de madera y que, por lo que vemos en la foto, la están acabando de proteger de los rociones. Y esta es la última foto del barco, que es una cubertada con contenedores. Ahora que entrará Sergio en la explicación y el análisis, los contenedores son, de las cargas que había a bordo, son los sospechosos. Los dedos acusan a estos contenedores de causar el problema. En la foto que veis, pues, os juro que es el Nasmilleana, pero cuando se llamaba Lady Linen. Y como veréis, esos contenedores que ya deben estar vacíos, porque mirad la línea de flotación, que desahogado, que tranquilo, que amablemente va navegando el barco. Claro, el 29 de mayo el Nasmille estaba así, el día después. Y lo que había era desolación y 2 personas desaparecidas, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Entramos ahora en el análisis con Sergio. Pues supongo que el auditorio me impresiona y de vez en cuando me quedo seco. Bien, como decía al inicio de mi presentación, muy cerca de las 19 horas estaban ya llegando al final de las operaciones. Era un viernes por la tarde, las 7 de la tarde, quiere decir que todo el mundo tenía una cierta prisa. Y eso también influye, la prisa también influye desgraciadamente en los accidentes, en todos los accidentes. El penúltimo contenedor se cargó en babor a popa babor, y entonces el barco inició una escora hacia esa banda y ahí se quedó dormido, ¿no? Con esa escora.
Los estibadores, que claro, tienen muchos años de experiencia y tal, vieron aquello y se inquietaron. Porque cuando un barco escora una banda porque le has metido un container, existe la inercia, escora y luego se recupera un poquito. Y este no, se quedó ahí dormido. Primera alarma, tendrían que haber salido todos pitando. Y supongo que entre el auditorio que tenemos, más de uno de vosotros ha sido capitán en un barco así y ha vivido una situación como esa, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es pararlo todo y no tocar nada, porque a veces quitas el container y es peor, porque al recuperarse se acaba yendo por la otra banda. Pero en este caso, según nos contaba uno de los portuarios, miraron hacia el puente, en el alerón de estribor estaba el capitán y el jefe de máquinas y no parecieron inquietarse especialmente. Las 7 y pico de la tarde, viernes, ganas de marcharse. Che, tira al altre, que es lo último. Cargan el último contenedor y en el momento en que lo suelta la grúa, el barco, como os he dicho antes, apoya un momento el alerón de estribor. El capitán y el jefe de máquinas aprovechan para saltar, son los únicos que quedaron secos, bueno, y uno que estaba en tierra. Y el barco pues dio la vuelta y se produjo la tragedia que ya os hemos contado. Tuvimos acceso a una información adicional, que es que poco antes de esto se cargó más o menos en la mitad de la eslora, pero a estribor también, un contenedor, y entonces el barco escoró hacia esa banda, pero escoró sanamente, es decir, escoró a estribor y se recuperó un poquito, pero quedó con 3 o 4 grados de escora. El primer oficial se mosqueó mucho y dijo, bueno, pero ¿cuánto pesan estos containers, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Está subiendo el centro de gravedad o qué? Y parece ser que lo calmaron, el testigo no añade mucha más cosa. La cuestión es que continuaron metiendo containers, encrujía, aquello más o menos quedó... y hasta que metieron los últimos 2 containers que fueron los fatales, ¿no? Ya os hemos contado, menos el capitán y el jefe de máquinas y un marinero que estaba en tierra, bueno, un marinero que sospechosamente figura como oficial de radio en ese barco. Entonces nos reímos un poco, pero a lo mejor vete a saber si el asunto no es más serio, ¿no? El oficial de radio en ese trasto. Entonces, bueno, se trata de ver en el análisis qué es lo que pasó. Creo que Víctor se le ha llevado el mando. No, tienes la primera pantalla. Sí, pero vuelve a otro que es muy impresionante. Esto es como quedó el barco. Esta foto está hecha pocos minutos después, bueno, minutos, horas, ¿no? Cuando pusieron la barrera antipolución y demás, ¿no? Bien, déjamelo ya cambiarlo cuando... Si no es un distrae. Es evidente que si este barco quedó así, es porque tenía estabilidad negativa. Eso no se puede negar, ¿no? Los barcos zozobran porque tienen estabilidad negativa. En este caso, no sirvió de nada la escora. A veces uno se salva porque al escorar aumenta la manga de flotación, entonces el metacentro sube unos centímetros y a veces esos centímetros son suficientes para que haya un GZ, un brazo adrizante positivo, ¿no? Pero esos problemas de por poquito, no se puede esperar gran cosa de ellos, ¿no? En un barco que tiene 11 metros de manga, ¿no? También puede ocurrir
que la estabilidad negativa se deba a inundación a bordo. Entonces, claro, se desplaza el agua, se desplaza el centro de gravedad hasta que el empuje queda por dentro del peso, centro de gravedad. Y entonces, claro, el brazo del par de estabilidad también es negativo. Ese tipo de problema no es el que estamos estudiando, porque hay una cosa muy, muy clara, y es que por inundación la escora es por etapas. O sea, el barco escora, al cabo de un momento escora un poco más, al cabo de un momento un poco más, ¿no? Y eso obedece a la inercia del agua que se va desplazando y va moviendo el centro de gravedad. En este caso parece ser que los tanques estaban vacíos y el sistema de lastre, de tal, es decir, no había inundación a bordo. Por lo tanto, debemos centrarnos en un problema de excesiva altura del centro de gravedad. Bueno, hemos mencionado que el peso muerto de verano de este barco era de 2.085 toneladas. Peso muerto. Os recuerdo que el peso muerto es la diferencia que hay entre el desplazamiento del barco en máxima carga, cuando el agua le llega hasta la línea de máxima carga, y el desplazamiento en rosca del barco. Desplazamiento en rosca es cuando está completamente vacío de todo, incluso de tripulación. Ni comida, ni lubricantes, ni combustible, nada, ¿no? Entonces esa diferencia es el peso muerto. Teóricamente es descontando el combustible y tal, lo que se puede transportar cobrando, el payload. En este caso, el desplazamiento máximo, el peso muerto de este barco era de 2.085 toneladas. 2.085. Y la carga, que según el packing list que hemos conseguido de milagro, pero que parece muy fiable, la carga que se había estimado bajo cubierta ascendía a 1.466 toneladas. 1.466. Pero es que además se tenían que cargar sobre cubierta, en principio, 463 toneladas. Y eso nos deja este primer plan de estiva, ¿no? La carga bajo cubierta, que por cierto hubo que variar el plano varias veces, por ahí intervino menos nosotros, todo el mundo, enviando planos de estiva sugeridos y tal. Por cierto, el barco era, en Castellón era su primera escala, entraba en esta línea, ¿no? Entonces alguien debió pensar, bueno, capitán turco, vete a saber dónde, el primero es egipcio, vamos a decirles lo que tienen que hacer, ¿no? Ellos corrigieron esa primera vez y la cosa más o menos, los números eran estos, es decir, bajo cubierta 1.466,8 toneladas, 19, incluyendo 6 containers que tenían que ir abajo, cosa que no estaba prevista al principio, 19 TEUs, 19 containers de 20 pies en cubierta, que hacían 463,3 toneladas, total de carga 1.930 toneladas, parece una fecha, y el peso muerto 2.086. Quiere decir que quedaba un margen hasta la línea de máxima carga de 155 toneladas, sin contar que ya tenía unas cuantas a bordo, es decir, el combustible, el agua, etcétera. Solo el combustible, agua podrían ser 100 toneladas más o menos, ¿no? Por lo tanto, quedaban 55,6 toneladas para llegar a la línea de máxima carga de ese barco. Parte de la estabilidad, ya estamos viendo que aquí están abusando del pobre barquito, ¿no? Pero claro, cualquier circunstancia es susceptible de empeorar.
lo de siempre, lo que seguro que alguno de vosotros nos contará. Las había amarrado, bueno, tal, sí, vamos a ir justitos, ¿no? Y tal. Y viene un pichicoma de tierra, que es como le solemos llamar, la palabra deriva de beachcomber, un peinaplayas, y te dice, capitán, hay que cargar 2 más, que no están en el packing list. ¿Y qué pesan? No sé. Pero hay que cargar 2 containers más. En esta situación, normalmente, el capitán, esto es sota, caballo, rey, el capitán suele decir, oye, que es que ya estamos, fíjate cómo está el disco, si es que no va a subir el práctico, ¿no? Claro, esto está muy mal, ¿no? Y entonces la respuesta del armador normalmente es, usted mismo, capitán, usted sabe lo que hace. Eso traducido al idioma coloquial quiere decir, en cuanto vuelvas te vas para tu casa, ¿no? O en el siguiente puerto o en cuanto podamos. Ese es uno de los asuntos que hay que transmitir a los jóvenes capitanes, ¿no? Resistir a esa presión porque los efectos son bastante serios. Total, que había que meter 2 contenedores más y la situación quedaba como sigue. Carga bajo cubierta las mismas 1.466 toneladas, 21 TEUs, ya no 19, que vamos a poner que son 24,4, que lo hemos hecho a base de dividir los 19 que había, el peso total por 19 y nos sale 24,4. De esto hablaremos ahora a continuación, ¿no? Alguno de vosotros que hace tiempo que no lee los papeles, que piensa que solamente pueden pesar 24 los containers, ¿no? Pues no, error. Pero en este caso, viendo el packing list, dividiendo y tal, hemos llegado a esta conclusión, 512,4 toneladas más, que suman un total de 1.979,2 toneladas métricas. El peso muerto es de 2.086, por lo tanto, el margen a esta línea de máxima carga son 106,8. Si suponemos que llevaba combustible y agua por unas 100 toneladas, que es el mínimo, no se podrían duchar demasiado tampoco, pues nos queda que el margen real es de 6 toneladas métricas nada más, ¿no? Tenían los tanques vacíos todavía y podrían haber intentado lastrar, aunque ya se hubieran pasado ya de todo, ¿no? Pero bueno, probablemente este barco tenía capacidad de 400 y pico toneladas. Esto es un cálculo hecho además a priori, una eslora más o menos por la manga y por un coeficiente de afinamiento cúbico del 0,6, que podría tener esos containers, nos da ese valor. Pero no llegaron a usarlo, es decir, esto tal vez en mitad de la mar lo hubieran podido usar, pero claro, ya no tuvieron ocasión. Pero claro, esto es moverse en lo teórico, ¿no? Que ya vemos que es una barbaridad, pero es la barbaridad teórica. Porque es muy probable que la práctica sea no una barbaridad, sino una salvajada, ¿no? Si los containers, según lo que está pasando últimamente, ya no pesan 24 toneladas, sino lo que se quiera, imaginaros, podría ser, no es una hipótesis descabellada, es una teoría, podría ser que tuvieran 30 toneladas cada uno. Con lo cual, el resultado de los 21 TEUs en cubierta, ya no 19, cargaron 2 más de peso desconocido, ya serían 630 toneladas, más las 2.096, más las 1.466 son 2.096, el peso muerto son 2.086, o sea, que ya tenían 10 toneladas de sobrecarga, eso sin combustible, sin agua, sin tripulación, sin patatas y sin nada, ¿no? Es decir, el barco absolutamente sobrecargado. Pues, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser que los containers no se sepa muy bien cuánto pesan y uno pueda sospechar tranquilamente que pesan 30 toneladas, ¿no?
Pues es que los tiempos han cambiado. Hay una disposición de la IMO que se llama la VGM, por Verified Gross Mass, es decir, peso muerto verificado. Entonces habla de que cuidado, que el peso de los contenedores es un asunto muy serio, muy importante y que hay que verificarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se verifican el peso de los containers? Pues bueno, hay dos maneras, una segura y otra de trámite. La manera segura es que cuando entra en la terminal, como se suele hacer en Barcelona, hay una báscula, pesan el container con el camión y todo, el camión entra, descarga el container, al salir vuelven a pesar el camión, descuentan la tara y le pasan a la terminal un ticket con el peso real del container. Entonces, cuando el ship planner, el que va a hacer el plano de estiba y tal del barco, se pone al trabajo, tiene el plano del barco y tiene un plano del stacking area, o sea, del área donde están los containers, cada uno con su peso. Y, ¿no? La otra manera es cuando no hay báscula, cuál es el caso de Castellón, y entonces la IMO dice que el embarcador, el shipper, es decir, la fábrica donde cargan el container, es el que se hace responsable de verificar el peso que lleva el container, ¿no? El peso neto. Se le suma la tara que pone en la puerta y listo. Y ese es el peso que figura en todas partes. Todas las compañías prácticamente que manejan containers han enviado circulares a sus embarcadores, a sus clientes, diciendo cuidado con esto porque el último responsable del peso del container es el embarcador, según dice la IMO, que previamente ha tenido el detalle de poner a la zorra a vigilar el gallinero. Entonces, hoy por hoy, podemos especular. Tenemos ese packing list en que los containers no llevaban un peso exagerado, excepto algunos, por eso nos daba 24,4, pero la sospecha queda ahí. ¿Cuál era realmente el peso que tenían esos containers? No lo sabremos hasta que los hayan pesado, es decir, ya lo han hecho, ya han pesado. Me imagino que esta información está en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos, pero no la tenemos físicamente. No sabemos realmente cuánto pesaba cada uno de esos containers. Lo que sabemos es lo que pasó. El barco se hundió. En la prensa hemos intentado encontrar datos y demás, y os tenemos que recomendar muy seriamente que no lo hagáis, o que lo hagáis un día que tenéis ganas de reíros, ¿no? Sabiendo lo que pone allí, porque es un desastre, ¿no? Había informaciones que decía que el barco tenía que llevar 20 containers y entonces llegaron 5 de más, de los que la tripulación no tenía noticia. Una compañía muy seria que es Brooks and Bell, que fueron los que llevaron la dirección del rescate del barco. En una confusión dijo que bajo cubierta había 610 toneladas. Entonces 610 más o menos es lo que había en cubierta, ¿no? En fin, la información en general de la prensa ha sido un dolor de cabeza para nosotros. Nos llamábamos frecuentemente, oye, he leído un artículo del Mundo que dice que... no me digas, ¿no? Ostras, entonces nuestros cálculos no están bien o qué, ¿no? Hasta que por fin conseguimos información más seria y de calidad, ¿no? Bueno, ya veis cuál fue la situación y que desgraciadamente esto es un clásico.
Casi todos los, además por la edad media que veo aquí, pasamos de las 24 toneladas también, muchos de los asistentes habrán navegado en este tipo de barcos y habrán sufrido estas mismas tensiones y también si han navegado en líneas de estas de medio pelo para armadores modestos, decías tú, o pequeños, ¿no? y modestos, pues esto de las básculas en puerto y tal, eso era un lujo. Y supongo que alguno de vosotros nos contará su testimonio, ¿no? de casos reales, de tener que plantarse y decir, yo esto no lo cargo. ¿Cómo se puede evitar eso? Pues no lo sé. Daría para otra charla. Igual alguno de nuestros alumnos o alguno de vosotros se anima, ¿no? Yo he pensado, vamos a ver quién es el perjudicado. Aparte de la tripulación, que se ahogan, los pobres, pues tal vez las compañías de seguros, ¿no? O sea, a lo mejor habría que intentar hacer un título que fuera el de Verified Master Mariner, entre paréntesis P&I, es decir, gente que estuviera protegidos por el P&I para poderse plantar en un momento dado. Y dije, oiga, yo no lo cargo, y si quiere meter bulla, vale, pero yo avisaré al P&I de lo que está pasando, ¿no? Pero, en fin, es una idea y probablemente tiene muchos problemas, ¿no? Bien, entonces podemos ver los elementos negativos de los que os hablaba. No hay una báscula en el puerto, por lo tanto, el peso erróneo de los contenedores, la incapacidad del capitán y del primer oficial para estimar el peso real del barco. Antes comentábamos que los viejos captaban la situación del barco por los pies, ¿no? Según cómo se movía el barco, decían, oye, esto no me gusta, ¿no? Pues parece ser que no era el caso, ¿no? La incapacidad del capitán y el primer oficial para apreciar la estabilidad. Claro, es que tenemos dos problemas. Uno, el barco estaba sobrecargado y dos, no tenía estabilidad. Sobrecarga del buque, que impide el uso de los lastres sin superar la máxima carga. Evidentemente no les dio tiempo de hacer esto. La presión comercial sobre el capitán y en realidad un pésimo plan de carga, ¿no? Porque dentro de esas 1.000 no sé cuántas toneladas, 1.400 que había bajo cubierta, tal como os ha dicho Víctor hace un momento, había una importante cantidad de tableros de madera. Entonces, claro, lo normal es que si tienes containers pesados y tableros de madera, meta los containers pesados en la bodega y los tableros de madera en cubierta. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esa estiba tan curiosa? Que es que no estaban tapados debidamente, entonces si se mojaban, tal. Algún capitán amigo mío me navegó en barcos de este pelaje y me dijo que él procuraba hacer un corralito con los containers y en el centro ponía la madera, de manera que por lo menos los rociones no afectasen, ¿no? En este caso, el pésimo plan de carga fue también definitivo. Todo esto nos lleva a unas cuantas conclusiones. Que, bueno, interesantes, lo dejo a vuestra discreción, ¿no? Si lo son o no. Os he hablado antes de que hay elementos externos y errores, ¿no? Los elementos externos, como el mal tiempo, no sé, los tsunamis, la caída de meteoritos, el aterrizaje de Harriers encima del último tier de containers, todo esto es difícilmente controlable, ¿no? Pero en todo caso uno debe tomar las medidas necesarias para minimizar la incidencia
de los elementos adversos sobre el barco, ¿no? No hay una teoría estructurada sobre los accidentes marítimos y sus causas, pero es cuestión de tiempo, ya saldrá, ¿no? Que cuando no haya quien echarle la culpa, porque los barcos sean automáticos, habrá que hacer algo, ¿no? Tal vez se podría elaborar, y eso queda en manos de los alumnos de esta casa, tal vez, una teoría de los errores o la confluencia causal de los accidentes. Bueno, incluso da para un trabajo de final de carrera o tal vez quizá para una tesis doctoral, queda en vuestras manos, ¿no? Pero sí que hay en física una teoría de los errores que se refiere exclusivamente a los errores de medida, ¿no? en experimentos en particular, ¿no? Y tal vez en eso se pueda buscar algo de inspiración. En todo caso, ya he dicho, los accidentes obedecen a la confluencia de unos factores que se pueden dividir entre incidentes adversos y errores. Y estos últimos se pueden dividir entre humanos y no humanos. La experiencia, lo siento, ahí no tengo otra cosa a la que acudir. A mis 69 años puedo acudir, nada más. La experiencia demuestra que para que se produzca efectivo un accidente, tienen que concurrir 3 elementos. Si solo hay 2, el accidente no se produce. He intentado buscar, averiguar, mirar en toda clase, incluyendo accidentes aéreos. Siempre encuentras a los 3 villanos, por lo menos. Por lo tanto, fijaros que el número 3 puede ser cualquier pijada, puede ser una nimiedad, pero si no está esa nimiedad, el accidente no se produce. En este caso hemos visto que había nada menos que 7 elementos negativos. Podéis examinarlos y veréis que con solo 2 no hundimos ese barco. Si no hay una báscula en puerto, vale, y hay un pésimo plan de carga, vale, pero tiene que haber más cosas, ¿no? Si el peso de los contenedores es erróneo y el buque tiene sobrecarga, vale, pero todavía no ocurre nada. Pero sumarlo un tercero, el que queráis, y veis que entonces es insalvable. Entonces no hay que permitir que uno llegue a tener 7 elementos adversos, eso por un lado. Y en segundo lugar, la meticulosidad de todos los tripulantes, no solo el capitán. Capitán, primer oficial, desde luego, jefe de máquinas, primero de máquinas seguro, pero también los segundos, los terceros y los marineros. Porque la detección de una chorrada puede ser que conduzca a la eliminación del tercer elemento maligno que nos cuesta el entrar en una tragedia. Y creo que con esto termino. Y si queréis, pues podemos contestar o intentar contestar a vuestras preguntas, ¿no? Si hay alguna. A ver, ¿alguno de los capitanes ha vivido estas situaciones? Venga, Vicente Masei. Vicente. No, quítate la mascarilla, a ver si... ¿No hay un micro portátil? Sí, espérate. No, bueno, pero yo... ¿Tienes que preparar? No, está aquí abajo, hombre, pues ya haberme dicho, está ahí abajo. No confían mucho en mis habilidades electrónicas. Sí. A ver, estupendo. Mira, Sergio, yo he estado de capitán en barcos, no, este era muy pequeñito, de 150 metros de eslora, de carga general, pero me estoy refiriendo en el año 76, 75, ¿no? Y en viajes a Nigeria.
no sé si alguno de vosotros de aquella época ha estado, que había una congestión enorme de 500, 600, 700 barcos. Íbamos de Inglaterra a Lagos. Bueno, llegabas allí al lago, te fondeaban 1 mes, 2 meses, 3 meses. Lo que tú decías de la presión del capitán, yo hablaba con el armador, decía, oye, yo ya estoy cansado, ya llevo 6 meses aquí, coges cualquier enfermedad sin salir, estás fondeado, tampoco puedes ir a tierra, te asaltaban, robaban a bordo, al final era lo usual, y tenías que tomar una decisión. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Bueno, nosotros todavía teníamos carga general, íbamos en línea regular. No te dejaban entrar. Bueno, solo dejamos entrar a los barcos que tengan 20 pies o 22. Ahora, yo tenía 25. Llevaba 6 meses, pues al día siguiente tenía 19. Y sí, bien, pues para entrar. Y entraba sin práctico. Detrás veía entrar a otro barco porque llevaba 6 meses, no tenía agua, no tenía nada, ni caso. Y eso es una presión. Claro, al cabo de 3 días tenía la maleta. Entraba sin práctico y sin estabilidad. Bueno, pero entraba. Lo único, no es que tenía 19, es que le pintaba el calado y lo cambiaba a 19. Todo seguía igual. Pero era la única manera de poder entrar y comer o que te dieran agua, porque claro, tampoco producíamos agua. Por supuesto, ahora las cosas han cambiado mucho, pero efectivamente al cabo de 3 días tenía el billete. Yo lo que quería era, sobre todo, que contases esa presión. Sí. El barco no puede cargar más y Bien. entonces las amenazas estas, casi podríamos decir que explícitas, de pues allá usted... Bueno, también te lo dicen, pero es lo que tú dices. Eso a mí me ha ocurrido en Japón, pero iba de primer oficial. Digo, esto no lo podemos hacer, no se puede cargar así. Pues bien, en aquella iba de primer oficial. A la semana tenía la cuenta. No sé, te hablo, claro, tampoco había problema en aquellos años porque conseguías trabajo igualmente. Y en este caso, de este barco, yo creo que al capitán y al primer oficial le han dado poca información. Porque yo he estado de surveyors de P&Is y aquí en Barcelona, en Adosado, allí en Portnou, este tipo de barcos así pequeñitos, en tráfico Argelia, que vienen desde Fos, ya vienen semicargados, pero erróneos, y escorarse, pasó lo mismo, pero allí se paró enseguida, por eso el capitán llamó al P&I, y fui yo pues también, y con el libro que se tiene de estabilidad, por lo menos aquel tenía, no sé si este barco tenía algún libro de estabilidad o no lo sé. Igual no, pero debería tenerlo. El barco sabemos que había sido detenido varias veces en el pasado por las cuestiones estas del MOU de París, ¿no? Sí, por el Memorandum of Understanding. Normalmente tienen... Y me imagino que, claro, alguna vez a lo mejor podría ser por la falta de documentación. Yo creo que al capitán y al primer oficial... Era falsa, no sabemos, ¿no? Pero el barco, además, ¿no? Por eso es por falta de información, pero no es de incapacidad del capitán, es falta de información. O sea, que no le han dado la información suficiente para poder determinar qué hacer. O también el plano de carga, meter la madera allí, porque esos barcos son para llevar lo que has visto en las fotos antes. El acero, planchas, varilla y todo eso. Si hubiese llevado solo la carga bajo cubierta, hubiera ido perfecto el barco. Sí. Por cierto, hay otro detalle, ¿no? Claro, hablamos de la carga bajo bodega como si eso fuera allí lejísimos y el centro de gravedad te batiera palmas, ¿no? Gracias. Sí. Y no es así, es decir, también tuvimos acceso a un plan de carga y
cargar llegaba hasta la Brazola, es decir, había dos... ¿Este es el plano de carga? Este es el sugerido por el vale. Company Operators, que por suerte no le hicieron caso, porque se hubieran ido a la porra un poco antes, ¿no? Entonces, de todas maneras, se ve que ahí queda un espacio vacío, pero los containers, fijaros a la popa y luego la carga, que son los tableros y la... Perdona, los containers que llevan una altura o dos alturas. Llegaban 2 alturas. 2 alturas, pero entonces... En bodega. Entonces bueno, llegaba la carga prácticamente a la brazola de la escotilla de bodega, ¿no? Es decir, que el centro de gravedad estaba de todo menos contento en estas situaciones. Y luego encima le metes los containers estos... Sí, yo creo que estos... ¿Tenemos alguna de la...? ¿No? Bueno, esto era lo que se les envió por el operador de la compañía, que no sabemos muy bien quién es. Bueno, yo aparte, Sergio, leí en el Nature, yo tengo aquí una copia, que habla de que me parece bastante temerario el suponer que esa frita que se embarca húmeda o que sea que pierde 6 o 7 toneladas. No, 6 o 7 no. Aquí, bueno, tiene un factor de estiva muy discreto. Bien, pero pierde por humedad. Aquí pierde algo de humedad. Pero no pierde 7 toneladas. No, bueno, depende de 7 sobre cuánto. Sobre 20. Dice, o sea, yo te leo textualmente que dice que, bueno, dice, y que no es la primera vez que esto sucede aquí en Castellón, ¿eh? Dice, bueno, lo tendría que leer, que no es la primera vez que sucede esta misma circunstancia, este mismo tipo de accidente, o similar, no tan extremo, tenemos con este producto. Una foto anterior, ¿no?, de los barcos apoyados. Por cierto, me he dejado una cosa en el tintero que es muy, muy curiosa. No, la de los barcos apoyados aquí. Aquí. Mira, yo te leo. Como veis, tenemos esa que habéis visto, esta otra, esta además es muy, muy reciente, es de la semana pasada. Y luego hay otro, ¿no? Entonces, si os fijáis, están todos apoyados sobre el muelle y ninguno volcado hacia afuera. ¿Eso qué es? ¿Neptuno? ¿Arte diabólica? ¿Por qué? Incluso este caso que estamos analizando, el del Nasmeyer, os he contado que cargaron a babor, el barco ya dijo, oye, yo me voy de aquí. Y cuando metieron el destribor, entonces volcó. ¿Sabéis qué es lo que lo aguantaba? ¿Por qué no vuelcan hacia afuera? La única explicación son los cabos. Entonces, como en los primeros grados de escora, el GZ, el par escorante en este caso, es muy pequeño, los cabos tienen suficiente fuerza como para impedir que siga bajando. En cambio, en el momento en que cargas a estribor y se va la escora hacia esa banda, ya no hay nada que lo sujete, excepto apoyar los containers en el muelle, como hemos visto en el caso del barco de Bangladesh, o este, que además, exacto, ¿veis? Ahí además los containers se han derrumbado y tal, pero ha quedado apoyado en el muelle y además los cabos no han permitido que se alejara lo suficiente del muelle para acabar de zozobrar, ¿no? Bueno, pues mira, te leo aquí lo que dice el Naucher en su momento. Cuando pasó esto, dice, históricamente hemos asistido en la exportación de frita desde el puerto de Castellón a experimentar cómo, en otras épocas, se declaraba el peso de la carga en cada contenedor en 20 toneladas métricas, cuando en realidad en fábrica se cargaban 27 toneladas métricas, con la idea de que de ir perdiendo humedad en el camino hacia el puerto y su carga a bordo. Esto ya es mucho suponer, es temerario y no deberían decirlo. Bueno, ahora todo esto no hace falta que mientan de esa manera, pueden no mentir casi. Sí. Es decir, ahí lo del VGM, el Verified Gross Mass, lo podéis encontrar en internet, que va... Sí, pero en Castellón, ¿no? Sí, claro, si tienen el peso y esa característica de ese producto, pues fíjate, entonces no me extraña que dé la vuelta. Cuando los containers solo podían pesar 24 toneladas de peso bruto,
y llevaban azulejos, por ejemplo, que claro, sobraba más de la mitad del container. Todos sabíamos que aquello no llevaba 24 toneladas, sino bastante más. Había problemas también en carretera, porque la Guardia Civil de vez en cuando ponía básculas y te medían el peso en un eje y tal, y la multa era importante. Entonces había que pagar un surplus a los transportistas para que, bueno, se la jugasen y la multa en todo caso la pagaban, ¿no? Entonces, bueno. Vicente, quiero dar paso más porque si no... Sí, sí. Bueno, yo lo que quiero que quede bien claro es que no toda la culpa la tiene ni el capitán ni el primer oficial. Bien, yo estoy cansado. Toda es mucho, pero bueno. Sí, no toda. Lo que tienen que darle es información y los consignatarios... Bueno, tener me había pedido la profesionales. palabra también JR. Sí, JR, no, pero tú Germán. creo lo habías pedido antes, ¿no? ¿La has pedido? Pues, ¿y tú vas después de él? Hola. Sí, sí, se oye bien, ¿eh? Sí, se oye, se oye. Sí, hola. Lo primero, gracias. Fantástica exposición. No me quiero alargar mucho porque el tema da para largo. Son Quería las hacer un 2 menos comentario. Ese cabrón, entre comillas, al que se refería Víctor, soy yo. Yo soy el inspector de la ITF, que estuve al cargo, entre otros muchos barcos, desde el minuto cero hasta la negociación con el P&I, la declaración de Total Loss. Al fin y al cabo, supongo que lo interesante es, si hay alumnos, soy antiguo alumno de esta facultad, es la importancia del factor humano. Cuando, como muy bien se estaba exponiendo, hacemos los análisis de riesgos, llegamos a las conclusiones, podemos hablar del factor humano desde la teoría de Keaton a la experiencia que podamos tener cuando hemos trabajado como peritos, etc., etc. La realidad, y en este barco, y no me quiero extender mucho, este barco en realidad aparece en el puerto de Castellón, recala, porque los históricos embarcadores de esa línea, por otro barco que hoy en día permanece todavía, el Caribana Express, permanece detenido en Castellón también por una intervención de la ITF, por impagos salariales, deficiencias técnicas, etc., perdón. Efectivamente, vamos a ver, la tripulación tiene la responsabilidad que tiene y sobre todo el capitán. Código ISM, capítulo 5, no me voy a extender más. Es un párrafo que lo dice todo, con lo cual cualquier discusión o debate que podamos tener, pues el capitán, como horas después del siniestro que me vino y me dijo, hey, bro, are you captain? And I said, yes, I'm captain as well. Y me dijo, ¿qué va a pasar conmigo? Y le dije, aténgase a las consecuencias, capitán. Usted es el capitán del barco y ostentaba el mando del barco, con lo cual tendrá que responder de todo lo que tenga que responder. Dicho esto, el resto de la tripulación, y permitirme ya, más bien por deformación profesional de hoy en día, en la ITF, en la organización, llevamos ciertos años, y viene al hilo, no me estoy perdiendo, aunque si veis que me disperso, me corregís, viene al hilo de lo que también estaba comentando Víctor. Vamos a ver, estamos acostumbrados a ver estadísticas, que si el puerto de Valencia es mejor que el de Barcelona, que si Barcelona es mejor que el de Rotterdam, es decir, competencia. Desde hace ya muchos años, esto no es nuevo, además jalonado, espoleado y amparado por las supuestas crisis, que parece que llevamos en crisis desde el 2006. Nos levantamos un día con alguien que dijo estamos en crisis y pasamos de estar gastándonos 20 euros en una cena a no gastarnos nada. Es decir, vivimos en una crisis continua. Viene a ser ya una excusa tanto por parte de, y voy a hablar del tripartito, tanto de la ITF como de la ICS como de la propia AILO, de la AIMO, a los efectos de los marinos, y lo digo para los futuros marinos que se pongan las pilas y los que quedamos a ver si nos podemos jubilar pronto, porque
lo que son las flag of convenience, Panamá, Liberia, Islas Marshall, Comoros, Togo, etc., 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 pues casualmente desde la entrada del MLC en vigor, y estoy hablando por experiencia porque en estos momentos los pocos inspectores de la ITF que estamos, y hablo también de ITF España, no solo de mi zona, estamos inspeccionando una media de 120 barcos cada uno de nosotros. Yo a día de hoy llevo 42 barcos con detenciones, repatriaciones, recuperaciones de salarios. Los puertos de conveniencia. Panamá, y puedo dar fe, a día de hoy, hablando de algo tan importante como es el factor humano, independientemente de los factores técnicos que existen, estamos hablando de estabilidad, estamos hablando de cálculo puro y duro, estamos hablando de que 2 más 2 son 4, no 5, pero sí que influye al final el factor humano, las presiones que hay. Estaba comentando, este barco viene porque el embarcador, fletador, que ahora no viene al caso nombrarlo, vendría al caso cuando la Comisión de Siniestros Marítimos encuentre un rato y sean capaces de emitir ya un informe, llevan 10 meses. Por primera vez, la ITF hemos emitido nosotros un informe que va a ser también contemplado porque al fin y al cabo a bordo lo que hay son personas. Es verdad que los que hemos estado con mando en los barcos, ¿quién no ha recibido presiones? Que levante la mano. Lo que hay que saber es gestionarlas, lo digo por los futuros capitanes, oficiales que hay a bordo. Presiones se van a recibir. Estás en un mundo competitivo, vas a recibir el Telex que te está diciendo que aprietes máquina porque, bueno, los brokers en Londres están mirando a ver un tema de un flete y eso al fin y al cabo va dentro de la coyuntura marítima, hay que asumirlo. Los puertos de conveniencia, que es a lo que quería para no extenderme más. Aquí hay un fallo flagrante que es el factor humano. El capitán, simplemente por ser el capitán, posiblemente ahora a toro pasado todos seríamos capaces de decir paro la carga. Es verdad que, y los que hemos estado navegando años sabemos que los barcos son fieles y leales. Siempre avisan. Este barco, una vez más, avisó y avisó cuando en Cubertada se estaba poniendo el contenedor número 14. Este barco ya avisó. Y la prueba está que no había nadie de la tripulación abajo. Nadie se pregunta cómo cuando la comisión en una primera instancia en ese hotel donde los tripulantes tuvieron que estar pasando desde impagos salariales, porque no nos olvidemos que había una ventana entre 4 y 6 meses sin cobrar a bordo y cumpliendo con sus obligaciones y trabajando 24 horas al día. No nos olvidemos de ese factor importante. Entonces hablamos ya más que de banderas de conveniencia, de puertos de conveniencia, excusándose en mejorar esas estadísticas. Lo dejo aquí porque el tema es muy largo. Quería hacer simplemente esa reflexión. Y que en la facultad los catedráticos van a tomar nota también, buena cuenta de ello estoy seguro, porque cuando se les explique a los futuros marinos tienen que dar por hecho que se van a recibir presiones. La importancia está en saber gestionar las presiones. Y lo dejo aquí. Disculpadme si me he extendido un poco más. Muchas gracias. Y quería presentarme porque ya que ha nombrado al cabrón, pues era yo. Muy bien, has estado 5 minutos exactos. Ahora, Sí, y la palabra primero. allá al final, primero al extremo. Ruego sean breves. Sí, por favor. Son las 2 menos cuarto. Hola, Sergio. Una pregunta nada más, o 2 preguntas. ¿Los containers estaban cargados con azulejos? Estaban cargados ¿La con... carga de los containers era azulejos? Azulejos. No estamos seguros. ¿Sí? ¿Tú sí lo sabes seguro? En el packing list al que hemos accedido no está claro. Podría ser frita también, ¿no? ¿Podía ser qué? Frita. Sí. Frita es Sí. aquello que sirve para darles vitrificar, ¿no? Y tal.
Pero además, fíjate, los dos últimos no sabemos. ¿Tú sí sabes lo que llevaban de manera fehaciente? Pues cuando Bueno, es que si quieras, me son pasas el- azulejos o azulejos, sí. supongo que el embarcador sabe perfectamente cuánta carga le cabe dentro de un container y claro sabe que lo- cuál es el límite de altura, lo y sabe, lo sabe sabe si más se o menos. sobrepasa o no. Eso está claro. Sí. Imagino que eso es muy importante. Si la carga está mal declarada dentro de, no del packing list, sino supongo que ya tenía incluso un premanifiesto o había unos BLs listos, en fin. Si hay una falsa declaración de carga, no cabe ninguna duda que una responsabilidad, parte de la responsabilidad. Claro, como se suele es decir, del embarcador, si porque se en este caso demuestra está- que la declaración de la carga Sí. en un puerto que además no tiene báscula y se hace con la certificación del propio embarcador, se demuestra que es falsa, ya lo dice hasta la IMO, que serán hallados responsables de lo que Y suceda. la otra pregunta es, ¿sabéis si la madera podía cargarse en cubierta? Porque a veces hay tipos de madera que no permite el embarcador que se embarque sobre cubierta. Es un pedido del embarcador, mi carga va under deck. Mira, queremos No, suponer que esa carga no se podía meter sobre cubierta porque no venía con un embalaje demasiado bueno. Pero claro, imagínate un marronazo, ¿no? Estos atados de madera que ocupaban un montón de espacio, no los quiero porque tienen que ir en cubierta y no están preparados. Probablemente el embarcador, ya te digo, pasando en mi avanzada edad ya, diría, oiga, señor tal, el operador de la línea, usted me aseguró que irían bajo cubierta. Porque claro, me ha ahorrado como 3.000 euros en plástico, ¿no? Y claro, ¿cómo es que ahora me los dejan tierra? Eso no puede ser, ¿no? O sea, presiones puede haber por todos lados, ¿no? Es que no es solo presiones, que el embarcador pide explícitamente decir, yo quiero bajo cubierta. Y a veces se le cobra incluso más flete. Ah, ¿quieres bajo cubierta? Pues más flete. O sea, por eso Claro, quería claro. saber si... Simplemente no lo sabemos No. todavía. Pasa el Gracias. micrófono, si quieres, allá que nos... Sí. A ver, ¿cómo es eso que dices que seguro que eran azulejos? Sí, bueno, porque yo he participado en la confección de este informe. Si puedes, un momento Sí, nada sí, más. sí. No, lo que yo quería hacer una pregunta simplemente y apuntar alguna cosa. Era, ya que habláis de estabilidad y demás, ¿habéis tenido acceso al libro de estabilidad para ver si este buque podía llevar contenedores en cubierta? Porque eso hay que mirarlo y también en el certificado de clasificación de este buque, que ese sí que tiene fácil acceso, porque nada más que se lo tienes que pedir al Police Register y te lo da. Y ahí viene si podía llevar contenedores en cubierta o no, que eso es un tema importante para el accidente este. Después hay otra cosa, si has hablado mucho del VGM y demás, no se puede decir que se desconocen los pesos, porque si es obligatorio que todos los contenedores estén pesados y demás, pues efectivamente ahí no se puede decir que se ha ocultado el peso y demás. Que se haya podido falsificar el certificado de pesaje y demás, y eso no evita tampoco de que en el puerto de Castellón o en cualquier otro puerto no haya básculas. Hay básculas en muchos sitios y tendrán que pesarlo forzosamente porque lo dice la norma, ¿no? Y por lo tanto ahí no hay que ocultar nada. Ni tampoco, y no voy a defender a los puertos que son indefendibles, ¿no? Pero no se puede criminalizar a un puerto porque no es el responsable de que se produzca el accidente. Cuando se carga mal un barco, el responsable fundamentalmente es el capitán, que es el que sabe de eso y el que tiene que decir se ha de hacer así, de esta forma, o no se carga, o lo que sea, ¿no? Porque también hay otro accidente en Algeciras, el de NEP, no sé si os acordáis, DENEP. que no murió nadie, De Maersk, la compañía. y se acostó sobre el muelle y demás, y fue porque un estibador se lesionó con una pieza para poner unos contenedores en proa, y dijeron, no cargamos aquí en proa contenedores, lo ponemos arriba en cubierta. Y el capitán pues se dio
el pobre hombre y el barco se acostó, ¿no? Es decir, que no se puede decir, es culpable el puerto, ¿no? Es decir, el puerto no tiene culpa de eso. No. El que tiene culpa es el que permite esto, que en este caso es el que tiene los conocimientos técnicos, la autoridad para decir se carga o no se carga. Claro. Y para terminar, Permite que los te responda. conferenciantes sois vosotros y os felicito. Para terminar, no estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho de que los accidentes, ¿no? Pues hay una parte que es humana y otra parte que es de otra forma. Mi opinión es que los accidentes, 99% son humanos, y el 1% queda para los meteoritos, los marcianos, cuando vengan y demás. Pero El mal siempre tiempo. los accidentes son causa humana. Si es por el diseño del ingeniero naval, o por la construcción en el astillero, o por la operación del marino, o por lo que sea. Pero siempre humano. Perdón por la Bien, excepto algunos casos. Sí, sí. A ver si me puedo acordar de todo. Hemos dicho Ya lo pasó ya. al principio que efectivamente el capitán es el último responsable. Lo del pesado... sí. Lo del pesaje de los containers, ya hemos dicho, Castellón no tiene una báscula, Así es. entonces hay que fiarse de lo que declara el embarcador. Eso es lo que fija la IMO en su circular ISO. No hay que fiarse del embarcador, entonces, ¿qué otro medio hay? No. Y entonces se por la doctora de las terminales y las terminales son sujetos o en su caso de esto tiene que quedar autorizada por la normativa de la ley, pero debería de llevar un certificado GM y debería dar pedido al terminal de contenedores a entrar. Sí, Agustín, eso queda muy en las manos. O sea, Claro, Capitanía Marítima de Castellón no tiene ninguna manera, a no ser que exija que haya una báscula y que allí se pesen los containers, igual que se hace en Barcelona, igual que se hace en Valencia. No puede exigirlo, pues lo ha hecho. Sí. Ahora mismo lo que dice es que el contenedor, eso es una báscula, es el cargador. El que hace el certificado. Entonces, ¿qué beneficio puede sacar el cargador por hacer un certificado falso? Yo creo que ninguno. Entonces, esos certificados tienen que estar. El capitán no puede embarcar ningún contenedor que no tenga ese certificado. Eso es lo único. O sea, yo creo que la IPO los deberes nos ha hecho, porque esto hace 10 años esto era la causa. O sea, pues sí que había contenedores que ahora. De tipo de telegrama para terminar por mi parte. Cuando una norma se aplica, tiene que ser en todos los puertos igual. Punto número 1, para mi modo de ver. En segundo, los señores de las cerámicas siempre han sido falsificadores de pesos. Yo no digo que en este caso lo fueran, pero siempre. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, ¿por qué? Porque en un container todavía le sale mucho más barato que cuando se embarcaba por carga general. Porque si tienen carga para 6 containers y solo cargan 5, se ahorran el flete de 1. Y porque si declaran, si declaran el peso real, la mayor parte de los navieros les dicen, vale, pero tienes que pagar la overweight. Últimos containers que se piden que parece, tú decías 2, yo lo oí que eran 6, es igual. La prensa, ya sabes cómo es, bien. Pero es el argolla que no es ya el consignatario que te lo pide, sino la argolla para que el estibador pueda ganar más. Porque todo esto, aparte, hay el factor dinero. Exacto. De todo esto, el factor dinero. Encima de todo exactamente. esto, y lo que no tengo tan claro ahora yo, ignorante de mí, es si el piano o las compañías de seguros van a pagar. Porque cuando hay... Intentarán no hacerlo. No, pero cuando hay tantas pruebas en contra,
Pero es igual porque existe el concepto de responsabilidad civil, aparte de la... Una mala praxis es un eximente. Y aquí de mala praxis yo veo varias. Sí, Veo pero varias. ya veremos qué pasa. Esa. Ya veremos, no especulemos. Perdonar, y gracias. Ya ves que hemos procurado no Y juzgar, gracias. además. Sergio. Sí, no, solo una puntualización, una información. Anteayer, el flete de un contenedor de 20 pies entre Castellón y Bellaya, que era el destino, era el puerto argelino donde iba, está sobre los 1.300 euros el contenedor de 20 pies. Traducido, si yo en vez de 24 toneladas, que es lo recomendable, pongo 6 más, a 30, estoy reduciendo un 25%. Y estoy hablando de 325 euros por contenedor. Por 10 contenedores son 3.250 y por 20 contenedores son 6.500 euros que me estoy ahorrando en ese viaje. El embarcador. Gracias, Víctor. Mariano. Sí, solo decir una cosa, sobre todo a los alumnos que están por aquí y los que vean después el vídeo. Todos los que hemos sido capitanes o primeros oficiales hemos recibido presiones comerciales. Siempre, todos. ¿Qué hay que hacer? Lo que tú has dicho, luchar. ¿Cómo se consigue eso? Con mucha formación, argumentando el por qué no. No, esto no se hace. ¿Por qué? Por esto y por esto. Quiero decir que yo a lo mejor he tenido suerte o he estado en buenas compañías y cuando he tenido esas presiones comerciales, lo he dicho, lo he explicado y no ha pasado nada, no me ha pasado nada. No digo que sea esto en todos los casos, pero de verdad que es la única manera. Con formación, argumentando el por qué no. No, porque creo que quizá no da miedo, no, por esto y por esto. Porque si hacemos esto, va a pasar esto, muy probablemente. Y vamos a seguir todos mal. Eso es importante. Nada más, gracias. Gracias, Mariano. Molt bé, pues acomiadem el nom. Bien, muchas gracias, Sergio, muchas gracias a Víctor i a l'Associació Catalana de Capitans de la Marina Mercant. I bé, esperem que ben aviat organitzem una altra xerrada d'aquestes, que sigui tan interessant com aquesta, i del que abans s'ha dit aquí, els accidents, és veritat que el 99% són errors humans, no vol dir que siguin la culpa de les persones i que tots els accidents són casuals i no causals. Moltes gràcies.